Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: Sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad durante 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: No hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: El Espíritu Santo tenía razón.
cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Hechos capítulo 28. En este capítulo vemos que después de un naufragio, de noches de tormenta, ahora el apóstol Pablo junto con la tripulación llegaron a la isla de Malta. Es lo que dicen los primeros versículos de Hechos 28. Una serpiente le pica a Pablo. La gente esperaba que Pablo muera porque obviamente, hermanos, los aldeanos sabían qué tipo de serpiente es la que mordió a Pablo y sabían que era una venenosa y esperaban que muera. Sin embargo, no sucedió nada a Pablo. ¿Por qué? Porque había un propósito en él. Una tormenta no lo detuvo, un naufragio, días de tormenta. No iba a ser diferente ahora con una serpiente. No olviden lo que dice en Marcos capítulo 16, versículo 18. Dice: podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. A raíz de esto, ven a Pablo como una persona totalmente diferente. Lo confunden con un Dios. Y es que obviamente, hermanos, el apóstol Pablo, tanto como nosotros, ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Esta no es nuestra morada. Nuestra morada es celestial. Tenemos una naturaleza diferente. Somos hijos de Dios. La vieja naturaleza quedó atrás. Somos nuevos en Cristo Jesús. Amén. Declara un fuerte amén. Mientras Pablo estuvo en la ciudad de Malta, se enteró de que un aldeano de la ciudad estaba enfermo. Pablo va, ora por él y fue sanado, y vienen muchos más enfermos. Hermanos, en el versículo 11 dice que Pablo se quedó 3 meses en esta ciudad, porque después de 3 meses en la isla de Malta recién zarparon. ¿Qué hizo Pablo esos 3 meses? ¿Habrá puesto un negocio, un emprendimiento? ¿O será que compartió el evangelio de Jesucristo? Yo tengo certeza que sí. Milagros, sanidades, vida, palabra de Dios. Y un dato curioso, amados hermanos, que la isla de Malta fue una de las primeras ciudades en adoptar el cristianismo en el mundo antiguo. Y un grandioso dato: en la isla de Malta hay un promedio de 300 iglesias. Es una isla pequeña de 316 kilómetros cuadrados aproximadamente. Dense cuenta el impacto con el tiempo que sucedió a raíz de simplemente un naufragio, una varada. Hermanos, todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. Es cierto que Dios no nos va a enviar accidentes, Dios no va a enviar enfermedades a tu vida. Sin embargo, suceden eventos en los cuales el Señor lo usa para bien tuyo y para bien de otras personas. En este caso vemos cómo después de una tormenta Pablo se queda en una ciudad donde había una persona que iba a morir en esta isla, y hoy, siglos después, es una ciudad que tiene un cristianismo bastante fuerte, 300 iglesias y más en una ciudad tan pequeña. Nuestro Dios es así, es increíble. Hermanos, no quisiera terminar este devocional sin mencionar que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Roma, solo que ya no había los acusadores. Pues los judíos que estaban en la ciudad de Roma dijeron: nadie vino, nadie se apareció, no tienes ni un enemigo en tu contra aquí. Y así fue. El apóstol Pablo tuvo la libertad de predicar el evangelio en Roma, obviamente custodiado con un soldado romano. Pablo estuvo encarcelado, pero tenía libertad de recibir personas para compartir el evangelio. Y es durante este primer encarcelamiento en Roma donde Pablo escribe Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Hermanos, el libro de los Hechos es curioso porque la mayoría de los libros del apóstol Pablo siempre terminan con una despedida.
O termina con un amén, o termina con un saludo. Saludo a tal iglesia, saludo a tal hermano. Una despedida misma. Pero en este caso, el libro de los Hechos, quien es Lucas, quien escribe este libro, deja abierto lo que está sucediendo. Pues el versículo 31 dice: y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Así termina el libro de los Hechos. Es por eso que se dice que el libro de los Hechos no ha terminado, continúa. Hay algunas congregaciones que se llaman Hechos 29, grupos cristianos que se llaman Hechos 29. ¿Por qué? Porque continúa, hermanos, la historia continúa, la vida de la iglesia continúa, no ha terminado. Así que tú y yo estamos escribiendo el libro de los Hechos en esta ciudad donde el Señor te ha colocado. El Señor continúa obrando y nadie intentará detenerte. Y si alguien lo intenta, no tendrá éxito, hermano, porque el Señor está contigo y conmigo. Amén. Que este devocional sea de mucha fortaleza para tu vida. El Señor no ha terminado. Y como dice Filipenses 1:6, que la buena obra que el Señor ha empezado en ustedes, en nosotros, el Señor mismo la va a perfeccionar. Amén. Estamos en constante perfeccionamiento. Siempre hay algo que tienes que pulir. Siempre el Señor va a obrar en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Esta obra no ha terminado. Hechos, el libro de los Hechos continúa. Amén. Que Dios te bendiga.